Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Reséndiz, soy mexicana y junto con mi compañero Manolo regentamos la despensa de Frida, una tienda de productos de alimentación y productos mexicanos. Hoy les traigo una receta del guacamole y adentrándonos un poco en la receta, así como modo genérico, el guacamole es una salsa que es típica en todo el país mexicano y como es un país tan grande que tenemos la equivalencia en extensión a 4 veces España, pues imaginarán que dentro del mismo México puede haber variedades según tanto como en el norte, en el centro o en el sur. Bueno, yo les traigo la receta tradicional de mi madre, que es la que hemos elaborado siempre en nuestra familia. Lo que vamos a necesitar son aguacates, cilantro, tomate, un chile verde, que ya es opcional para quien le guste que sea picante, una cebolla, media cebolla, que puede ser cebolla morada, cebolla tierna, depende del gusto de cada persona. Un punto importante que es muy esencial es el toque de el limón, lo que aquí vendría siendo la lima. Este tiene un pH y una acidez diferente que le va a aportar más frescura todavía al guacamole. Bueno, vamos allá. Para quien no sepa las características de un aguacate, siempre es bueno ver que esté el punto verde aquí en el rabito y una forma de abrirlo es así. Esta es la forma más cómoda de abrirlo. Bueno, aquí tenemos un aguacate y ahora vamos a sacarle la pulpa. La forma de sacarle la pulpa lo más fácil es extrayéndolo con una cuchara. Aquí lo tenemos. Bueno, les comento, para un guacamole que sea para 2 personas es suficiente un aguacate de medida más tirando a grande, como este tamaño, como lo han visto aquí, ¿vale? Así que este aguacate pesa aproximadamente unos 250 gramos, así que este tamaño es ideal para 2 personas. El cilantro es una hierba aromática que es muy típica de Latinoamérica. Además les comento que además de agregarle las hojas, es muy importante también ponerle el tallo, porque en el tallo es donde se concentra la mayor parte de su sabor, ¿vale? Pues aquí lo vamos a poner así picadito. Ya va a gusto de cada quien. Aquí alrededor, aquí en este manojo que estoy yo picando había alrededor de unas 6 ramas. Eso ya depende del gusto. Yo aconsejaría para 2 personas ponerle 4 ramas y ponerlo muy finito. Corta o pon pausa. Ellos lo van a editar. Bueno, les comentaba que el cilantro es muy importante que esté muy finito. O también lo pueden poner las hojas solamente si no les gusta el sabor potente. Como les decía, el tallo es lo que más concentración de sabor tiene. Yo sí prefiero ponerle también el tallo muy picadito. Bueno, pues ya lo tenemos aquí picado y lo que vamos a hacer ahora prácticamente es hacer un pico de gallo. Tenemos ya el cilantro. Y para la receta de 2 personas tenemos la mitad, tenemos el aguacate entero y vamos a poner la cantidad de medio tomate mediano. Bueno, estamos haciendo aquí el pico de gallo. Como ven, a mí me gusta poner la cebolla muy finita. Esto es para que a la hora de que estemos comiendo y la mastiquemos no la notemos tan fuerte en la boca. ¿Vale? Hemos puesto la mitad de la cebolla y esto ya es opcional, lo que les comentaba, un poquito de chile fresco. Como suele haber aquí en Valencia solamente jalapeño fresco en temporada de verano, que es cuando hace mucho calor, el resto del año tenemos más opciones, que viene siendo la guindilla o el chile verde. Hay 2 opciones. Si quieres que tenga un punto homogéneo picante todo el guacamole, pues se pica muy finito. O si quieres ponerlo en cantidades así de este tamaño grandes, para que ya cada quien cuando lo vea lo pueda quitar
o se lo pueda dejar para quien le guste. A mí me gusta mucho esta opción de dejarlos así rebanados y ponerlos en la parte de arriba como decoración. Eso ya es a gusto de cada quien, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la pulpa del aguacate y ahora tenemos este magnífico invento que es muy esencial en todas las casas de las familias mexicanas. Esto nosotros lo llamamos machucador y ahí es muy común utilizarlo para hacer tanto los frijoles refritos, el puré de papa y cualquier otra cosa. En este caso lo vamos a utilizar aquí para el guacamole. Lo que vamos a hacer aquí es machacarlo un poco y como pueden ver el guacamole, la pulpa, no tiene que quedar ni molida ni batida. Tiene que tener este aspecto que se puedan encontrar un poco los tropezones de la pulpa del aguacate. Hay gente que le gusta que esté un poco más molida, hay gente que le gusta que tenga los trozos así un poquito más grandes y nosotros lo vamos a dejar así como lo tienen aquí. Esta es la receta tradicional del guacamole que preparo yo todos los sábados y los domingos también, siempre para un aperitivo antes de la paella va bastante bien. Bueno, como lo pueden ver, aquí tenemos ya lo que viene siendo el pico de gallo. Yo les aconsejo poner un poco primero porque a veces dependiendo del tamaño de cada ingrediente, pues a lo mejor puede ser más pequeño o más grande. Recomendación, ponerle aquí todos los ingredientes antes de batirlo. Le ponemos la sal, en este caso yo estoy utilizando una sal en escamas, es una sal marina. Y ahora le vamos a poner el jugo de limón, de la lima. Y ya lo tenemos. Ahora solamente lo movemos. Y ya tenemos nuestro guacamole. Bueno, aquí tenemos ya nuestro guacamole, la receta tradicional mexicana de mi familia. Les repito los ingredientes. Para 2 personas, un aguacate de algunos 250 gramos en adelante. Los ingredientes para hacer un pico de gallo tradicional: cebolla, tomate, cilantro, lima, sal y el jalapeño opcional. Bueno, buen provecho.